ProYael, Ingeniería y Desarrollo Local para el crecimiento del país. Bienvenidos a un nuevo episodio del Fondo del Pozo, este ciclo de diálogo sobre energía que hacemos desde Neuquén. Hoy nos visita Ricardo Josel, CEO de Oldelval, la principal transportadora de crudo de nuestro país. Ricardo, muchísimas gracias por venir al Fondo del Pozo. Hola, gracias por invitarme, Laura. Me gustaría empezar un poco haciendo una introducción también a la importancia de Oldelval como transportadora de crudo y a la importancia también que han cobrado los proyectos que ha llevado adelante no solo Oldelval, sino el midstream en general, o sea, todo lo que tiene que ver con el transporte de hidrocarburos, porque veníamos hace unos años de un momento complicado donde justamente estos proyectos de evacuación se habían convertido en un gran cuello de botella, en un contexto donde teníamos el mercado de crudo local abastecido y donde Vaca Muerta quería crecer, pero tenía este tope de no contar con las redes de evacuación. Y en ese momento es que Oldelval presenta este proyecto también de extensión de la concesión a otros 10 años, estoy hablando de él, 2022 si no me equivoco. Y bueno, quería empezar consultándote por esto, ¿no? ¿Qué significó para ustedes contar con esa extensión de la concesión y por qué fue tan importante para vehiculizar estos proyectos? Bueno, sí, para posicionarnos cronológicamente, después de la pandemia, donde la producción de la cuenca y del país fue la más baja, ¿no? Obviamente producto de que el petróleo, si nos recordamos, llegó el WTI a estar negativo. En el 2021 empezó a crecer muy fuerte la producción de la cuenca neuquina, gracias a la formación de Vaca Muerta. Vaca Muerta, siempre digo, después de muchos años de experimentar y de YPF y sus socios invertir para conocerle y aprender, terminó, digamos, de dar sus frutos y a partir del 2021 Vaca Muerta, la formación Vaca Muerta empezó a producir muchísimo crudo y nuestro sistema de transporte que evacúa toda la cuenca neuquina a fines del 2021 ya se veía con una capacidad totalmente colmada y ya no podíamos seguir transportando. Por ende, la cuenca neuquina dependía de que nosotros pudiéramos ampliar nuestro sistema. Claro. Y así nació en principio, fue Vivaldi, que nos permitió un proyecto mucho más chiquito, menos ambicioso, que permitió dar un pequeño salto de capacidad y después, bueno, llevamos adelante el proyecto Duplicar Plus, ¿no? Este proyecto que por ahí ya todos conocemos, 500 kilómetros de extensión, una capacidad de 300.000 barriles por día, una inversión de 1.400 millones de dólares, que se terminó ahora en marzo, el 15 de marzo, lo inauguramos, 2 meses antes de lo planificado, y que hoy, como siempre decía antes, mientras lo estábamos construyendo, una vez que estuviera listo, Vaca Muerta iba a poder desarrollar todo su potencial. Y es lo que hoy está haciendo, ¿no? Así que esta obra, junto con también el Vaca Muerta Norte de YPF, el Vaca Muerta Centro, proyectos también un poco más chicos, pero que ayudaron a que la cuenca pudiera seguir evacuando crudo, y ahora con la construcción del Vaca Muerta Sur, yo veo que ya hacia mediano y largo plazo la evacuación por ducto en lo que es crudo, bueno, ya no va a ser un problema. Habrá a fines del 2026, ahí depende de cuánto crezca la producción y qué tan rápido esté el Vaca Muerta Sur, ahí puede haber un poco de necesidad de mayor ampliación, que nosotros estamos en total capacidad de abastecer o de hacer. Así que en cuanto a infraestructura de transporte de crudo, creo que está solucionado. Y para resumir, si pensamos que del 2022 al 2027, cuando termina el Vaca Muerta Sur, en solamente infraestructura de crudo, de ductos, se habrán invertido 6.000 millones de dólares. Bien, y Ricardo, hay una cuestión ahí importante, a mí me parece, para resaltar o para dialogar, que tiene que ver con, hablamos de distintos periodos históricos, si se quiere, veníamos de la pandemia, de lo que fue la previa a la pandemia y todo lo que pasó en el medio hasta llegar al día de hoy. ¿Cómo se hace para vehiculizar un proyecto tan grande con tanto financiamiento en un país que muchas veces es inestable, donde del día a día suceden un montón de cosas?
Bueno, sí, la verdad que sí, un tremendo desafío, ¿no? No solo obviamente de Oldelval, pero sino también de nuestros clientes, ¿no? Siempre quiero recordar que nuestros clientes financiaron el 80% de este proyecto, o sea que Oldelval obviamente corre muchos riesgos porque ese 20% también lo tuvo que financiar Oldelval, emitió obligaciones negociables por más de 400 millones de dólares. Nuestros clientes financiaron el otro 80%, ¿no? Así que ellos apostaron mucho a Vaca Muerta, al país. Y sí, la obra se desarrolló en un contexto, nosotros en Argentina tenemos el desafío propio de un proyecto de esta envergadura, ¿no? Que tiene que atravesar 4 provincias, pasa por 200 cruces especiales o arroyos, ríos, una obra de ingeniería muy, muy específica y compleja, y también las vicisitudes de nuestro país, ¿no? Que nos pasó en el 2023, la falta de dólares. Si en este proyecto se hizo, digamos, con un 80% de mano de obra y de materiales locales, hubo un 20% que eran materiales importados, como pueden ser las turbinas, la chapa para los caños y otros materiales menores que con la falta de dólares no pudimos comprar, y eso demoró algunas etapas intermedias de la obra. O sea que sí, pasamos muchísimas vicisitudes. Otro gran desafío está que a nosotros nos miden en dólares. O dice, bueno, ¿cuánto costó la obra? ¿Cuánto te va a costar y cuánto te costó? Bueno, nuestra obra estaba planificada en 1.200 millones, terminó costando 1.400 millones. Y para nosotros fue un éxito total. Está claro, nos hubiera gustado que no costara un 20% más. Pero a uno lo miden en dólares, pero uno está en la Argentina y paga los sueldos en pesos y tiene compra de materiales en pesos y no domina el tipo de cambio, ¿no? Así que, y ni hablar de los extra costos que generaron tener que no poder importar en su momento y después tener que acelerar la obra porque había estado demorado por la falta de dólares. Así que bueno, sí, un gran desafío para nuestros clientes, para nosotros, para nuestros accionistas. Bueno, y por suerte ya está lista, ¿no? ¿Y cómo haces vos para tener esa cintura de manejar ese margen de costos que después se te va? ¿Cómo haces para resolverlo? Bueno, a ver, sin duda, con un equipo profesional, ¿no? Que está arriba de la obra, digamos, mucha gente con el seguimiento de los costos. Nosotros teníamos en este caso no solamente los accionistas y los directores de Oldelval, sino que todos nuestros clientes mirando cuánto costaba la obra. Nosotros trimestralmente informábamos el avance de los costos, porque obviamente, como digo, esto fue financiado en gran parte por los clientes. Y bueno, y es tener gente profesional, también tener una muy buena ingeniería. Nosotros no pudimos llegar a empezar la obra con una ingeniería totalmente completa, una básica completa, porque la situación requería que empecemos la obra lo más rápido posible. Claro. Ese fue otro desafío. Entonces, cuando no tenés una ingeniería básica completa, bueno, ahí tenés muchos adicionales después. Pero bueno, lo fuimos administrando bien, tuvimos muy buena relación con nuestros contratistas. Creo que se habló un poquito el otro día en el Energy Day o el Supply Day. La importancia de la relación con tus contratistas, ¿no? Más con tus contratistas principales. Si tenés buena comunicación, si te adelantás a las discusiones, todo se hace más llevadero. Claro. Y bueno, y tener las discusiones a tiempo, ¿no? Y me imagino que también esto significó a nivel compañía un aprendizaje, una experiencia. ¿Qué les quedó a ustedes a nivel interno de lo que fue haber realizado este proyecto? Bueno, también es interesante lo que decís porque a veces recordamos con el equipo que cuando se empezó a pensar en el proyecto teníamos 3 personas, 3 ingenieros dedicados a ese proyecto, porque Oldelval en ese momento una empresa que se dedicaba a operar y mantener un ducto de 60 años de antigüedad. Claro. Con lo cual empezamos con un equipo de 3 personas, liderada por Federico Zárate, que es el gerente de proyectos, y él tuvo que, digamos, desarrollar todo un equipo específico de proyectos para construcción de ductos, y hoy tenemos el orgullo de tener un equipo de más de 50 profesionales dedicados específicamente a la construcción de ductos. Y eso es lo que nos dejó muchísimo aprendizaje, un equipo muy preparado para hacer proyectos de este tipo, ¿no?
bueno, que nos va a permitir seguir adelante con otros seguir proyectos, con los otros que vamos a hablar después. Pero bueno, ahora quiero seguir al estado actual de Duplicar. ¿Cuánto crudo se está evacuando? ¿Cómo está funcionando el ducto? ¿Está operativo desde marzo? Eso ya lo sabemos y la evacuación va para exportación, pero bueno, me gustaría que nos detalles un poquito más esto. Bueno, el ducto está hoy a un, diría, casi 75% de capacidad, 70% de capacidad. Como decís, se inauguró, digamos, el 15 de marzo. La producción de la cuenca, bueno, empezó a crecer fuerte en junio. Junio, julio, agosto está creciendo mucho. Hoy estamos, como te digo, en un 70-75% de capacidad. Tenemos un 25% todavía para crecer. Estamos transportando unos 400.000 barriles hacia el Atlántico. La capacidad hoy del ducto es de unos 550.000 barriles, o sea que todavía podemos crecer 150.000 barriles. Y entendemos que de acá a fines del 2026 el ducto del proyecto Duplicar se va a completar. Y bueno, y ahí deberá llegar el Vaca Muerta Sur, o deberemos ampliar un poco más nosotros, si es que el proyecto, si el Vaca Muerta Sur todavía no está listo. Y bueno, y eso va a depender también de qué tan rápido crezca la cuenca, ¿no? Pero esa es un poco nuestra proyección, que hacia fines del año que viene el proyecto Duplicar Plus, ese caño, va a estar prácticamente completo. ¿Y estos plazos que vos mencionás son los que ustedes ya venían manejando previamente? O sea, ¿vienen bien en ese sentido? Sí, venimos bien en ese sentido. Empezó un poco más despacio lo que pensábamos que a partir del 15 de marzo, digamos, explotaba, tardó un poco, abril, mayo lo vimos más quedada la producción de la cuenca, pero en junio, julio y ahora agosto estamos viendo un crecimiento muy rápido. Y bueno, me imagino que esas fechas que estás dando tienen un poco que ver con lo que fue la caída del precio del barril y está generando cierto ruido a nivel cuenca neuquina lo que está pasando ahora con algunas operadoras que bajaron equipos, hay una leve caída en la actividad, pero ¿se está notando esto en el sistema o qué lectura haces vos del escenario actual de Vaca Muerta? Bueno, sí, nosotros seguimos muy de cerca a nuestros clientes y su producción y su actividad, entendemos que se están bajando algunos rigs. Hoy puntualmente, y tal vez tendrá que ver con algo más puntual del upstream que desconozco, pero nosotros estamos viendo un crecimiento. O sea, a nosotros julio se transportó más que en junio, agosto se está transportando más que en julio y tenemos proyecciones de en septiembre siga creciendo. No sé cómo va a afectar esa baja de equipos más adelante, pero hoy la cuenca está creciendo en su producción. Y bueno, pero entiendo que el precio del crudo está afectando un poco, ¿no? la dinámica y la inversión. Claro, hoy hay cierto stock de pozos en producción que te permiten igual mantener ese aumento que ven ustedes, digamos, que les llega a ustedes. Exacto, sí. Y hablando también de la expansión, ustedes tenían en cartera otro proyecto que era el Duplicar X. En paralelo, YPF estaba motorizando el Vaca Muerta Sur y después este proyecto terminó frustrado, digamos, o no procedió, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no siguió el Duplicar X? Bueno, a ver, digamos, la inversión en infraestructura hay que pensarla bien, porque cuando uno hace una obra de infraestructura, como puede ser un puerto, puentes, ductos, son inversiones muy grandes y que después quedan para muchos años, ¿no? El Vaca Muerta, el Duplicar X fue pensado en principio como una transición, ¿no? entre el Duplicar Plus y el Vaca Muerta Sur. Pero bueno, al final nuestros clientes vieron que el Vaca Muerta Sur iba a llegar a tiempo, ¿no? para seguir evacuando el crecimiento de la producción y no hacía falta construir el Duplicar X. De vuelta, no tendría sentido hacer un ducto que después le permita sobrar demasiada capacidad porque nuestros clientes también tienen que cuidar, ¿no? La inversión, tienen mucha inversión aguas arriba, claro. Tienen que invertir en sus plantas de tratamiento, en sus pozos, así que son muy celosos de las inversiones de ampliación que van a hacer en este caso de ductos. Así que bueno, finalmente
nosotros preparamos el proyecto, dijimos estábamos a tiempo o listos para cuando nuestros clientes lo necesitaran. Bueno, no necesitaron el duplicar X, y si efectivamente la cuenca crece más rápido al final y el Vaca Muerta Sur no está listo para cuando la cuenca lo necesite, podremos hacer una ampliación rápida nosotros para poder cubrir esa transición, ¿no? Claro, y en el escenario de 2030 triplicar la producción de petróleo, ¿podría llegar a hacer falta retomar este proyecto o no? Mira, este proyecto se puede retomar cuando sea, y yo estoy viendo que cuando una vez que el Vaca Muerta Sur esté terminado, la cuenca va a poder evacuar 1.200.000, 1.300.000 barriles. Ojalá tengamos ese problema de necesitar más evacuación. Pero bueno, para mí eso es largo plazo. Antes van a aparecer otros cuellos de botella, ¿no? Va a aparecer el cuello de botella de las rutas, de la infraestructura arriba de la tierra que no sea ductos, ¿no? Hoy la cuenca está produciendo unos 550.000 barriles, así que ya duplicar eso, imagínate lo que puede significar en la cantidad de gente nueva que va a venir a la zona, la cantidad de escuelas, digamos, hospitales, rutas. O sea, hay mucha inversión que se va a necesitar para duplicar esa capacidad. La producción no convencional es una producción también que requiere de constante inversión. No es a veces como la convencional que perforás un pozo y te produce por 15 años. En lo no convencional un pozo te produce durante 2 años, entonces hay que estar constantemente perforándolo. Con lo cual mantener ya 550.000 barriles es un desafío, duplicar y mantener 1.100.000 sería un éxito total, pero van a requerir muchísima inversión. Así que ojalá lleguemos a ese problema. Y ya que lo mencionás, estos otros cuellos de botella que me imagino que son alertas que también en la industria no se dejan de mirar porque hay cuestiones que hay que anticiparse también en el tiempo, sobre todo cuando hay proyectos de producción tan grande. ¿Cómo ves vos el panorama a futuro? Digo, como viéndolo también como país, digamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí para no estar siempre corriendo atrás de estos problemas que ahora que no tenemos rutas, que no tenemos, o sea, que aparecen todos estos otros cuellos de botella? Bueno, primero creo que es un lindo problema para tener, ¿no? Porque si la infraestructura te queda chica es porque, bueno, estás creciendo, ¿no? Esto es en todos los aspectos, ¿no? En cuanto a puertos, infraestructura general en el país. Los proyectos de infraestructura son los que permiten que los países se desarrollen, exigen mucho capital en un momento y después te quedan para toda la vida, generalmente. Y la verdad es que hoy hay mucho trabajo de buscar anticiparse. Y hay que encontrar también las prioridades, ¿no? Por eso te decía, duplicar X, bueno, no es la prioridad, ¿no? Con duplicar, con vemos, digamos, alcanza. Pongamos ese capital en otro lado. Claro. Sí, estamos en un momento de necesidad de mucha infraestructura que requiere mucho capital. Y bueno, y Vaca Muerta tiene Vaca Muerta demostró que es la tercera o cuarta reserva del mundo en términos de petróleo no convencional y gas. Y va a poder producir todo el capital que estemos dispuestos a poner. Y para eso el país tiene que ser previsible, la situación, digamos, política, económica, laboral, impositiva. Eso es lo que va a permitir que los capitales se animen a invertir y a seguir invirtiendo en infraestructura, porque es la inversión que más te cuesta, ¿no? Porque es esa infraestructura que vos la recuperás en 10, 15 años, claro, ¿no? Sí. Así que el país tiene que seguir este camino con el tiempo, la estabilidad económica, política, impositiva, y bueno, como te comentaba, va a permitir que los capitales se animen a seguir invirtiendo en Vaca Muerta, porque saben que la naturaleza está, o sea, el recurso está, va a depender de eso. ¿Y ves que se esté caminando en este sentido? Digo, porque pareciera que hay como cierta cautela del capital extranjero para venir, invertir, tener esa confianza, pese a que se han dado distintos pasos, con ya sea la ley bases, el RI o la estabilización de la macroeconomía. Pero ¿ves vos que se esté caminando en ese sentido o todavía se especula un poco, no sé, con lo que pasa en octubre?
Y bueno, sí, yo creo que la confianza, ¿no? Como digo, tarda mucho tiempo en generarse y se la pierde en un minuto, ¿no? No tenemos una buena historia en ese sentido. Yo creo que recuperar la confianza para invertir muchos millones y miles de millones de dólares del extranjero va a requerir que la Argentina haga sus deberes por mucho tiempo, ¿no? En el interín entiendo que lo más lógico es que más capitales más nacionales se animen porque están más acostumbrados a la idiosincrasia argentina, a los vaivenes, ¿no? A esto también hay que agregarle el vaivén del precio internacional del crudo que ya ni depende de la Argentina. Con lo cual yo creo que sí, el capital extranjero va a estar más con pie de plomo, va a estar mirando no solamente estas elecciones, sino las próximas. Y en el interín van a ser más los capitales locales o nacionales los que van a estar haciendo la inversión, ¿no? Bueno, la está mayor la parte de la jugada que inversión. estamos viendo bastante. Sí, ahora. yo veo hoy también que si bien por un lado, digamos, el país genera mucha atractividad y potencial futuro, algunos actores internacionales que estuvieron durante mucho tiempo en la Argentina, por ahí ven hoy que los precios de los activos son interesantes y algunos aprovechan para irse, ¿no? Y otros por una cuestión estratégica, ¿no? de sus casas matrices, claro, y otros porque dicen, bueno, es el momento para irnos, ¿no? Yo creo que eso es una dinámica normal. Ojalá que Argentina sea estable y haga los deberes y mantenga este rumbo durante muchos años y van a aparecer sin duda capitales extranjeros en gran medida. Bueno, y ahí está también el desafío de mostrar a Vaca Muerta como un proyecto estable también afuera, porque digo, en el radar internacional, ¿está Vaca Muerta o no está Vaca Muerta como proyecto de petróleo? Hay un montón de otros jugadores más también. No, y sí, claro, nosotros hoy, como decimos, Vaca Muerta hoy está produciendo 550.000 barriles, el país 750.000 barriles. No somos un país ni petrolero, obviamente, somos hoy un país con petróleo. Ahora, el potencial de Vaca Muerta como reserva, yo creo que se reconoce. Y con este desarrollo de los últimos años ha demostrado que ya no es un potencial, sino una realidad. Pero bueno, falta mucho para que seamos un jugador importante, ¿no? Hay mucho también en el tema del gas, en GNL, pero lo bueno es que el recurso está y la capacidad, tenemos recursos humanos, o sea, tenemos capacidad para explotarlo, ¿no? Va a depender de la cantidad de capital que se esté dispuesto a invertir, ¿no? Tal cual. Y bueno, y en esto ustedes tienen otros proyectos de crecimiento, están llevando adelante, hace muy poquito lanzaron la licitación para el Duplicar Norte. Si querés contarnos un poco, Ricardo, ¿qué se viene para adelante en Oldelval? Bueno, sí, el Duplicar Norte, que es el próximo proyecto de ampliación grande que se viene, es un proyecto que amplía nuestro ducto desde Puesto Hernández hacia Allen. Recuerden que en Allen es donde comienza el Duplicar Plus, o sea que uno cuando va resolviendo los cuellos de botella se van generando otros aguas arriba. Este es un proyecto de 200 kilómetros. Una capacidad de evacuación de unos 200.000 barriles por día en esta primera etapa y son 380 millones de dólares de inversión y lo que va a permitir este ducto va a ser evacuar el crudo de lo que sería Vaca Muerta noreste, digamos, ¿no? Los yacimientos bajo el Choique, el Terapial, los toldos, que ¿no? son de hoy yacimientos Pluspetrol, con un montón de potencial. que son yacimientos con muchísimo potencial, el bajo el Choique, el ex Exxon que compró Pluspetrol, el Terapial de Chevron, los toldos de Tecpetrol. Toda esa producción se va a evacuar con este ducto. Los contratos ya están firmados con estas empresas y también con GIP. Hemos ya puesto la orden de compra para los caños. Estamos en la licitación del EPC, que es la construcción, y estimamos que la movilización de los equipos y la construcción empezará en noviembre de este año, para finalizar una primera etapa a fines del 2026 y tener todo este proyecto completo, o la primera etapa de este gran proyecto, para el primer trimestre del 2027. Perfecto. ¿Y ahí, tema financiamiento, qué tienen pensado? Financiamiento va a ser muy parecido a Duplicar. Los clientes van a financiar el 80% y nosotros el 20% restante. Perfecto. Bueno, Ricardo,
Te agradezco muchísimo, me parece que has hecho un balance completo del escenario local, nacional y lo que tiene que ver con la compañía, así que te agradezco muchísimo por venir. No, por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias también a ustedes y los invitamos a que nos sigan acompañando en los próximos episodios del Fondo del Pozo.